Porque para rescatar el segundo punto, que esto es como más de mi cosecha, que tiene que ver con que no es solo que la sexualidad infantil estuviera olvidada o en cierto plano relegado. Lo que pasa es que igual la infancia era algo bastante relegado dentro de la sociedad. O sea, si ahora se habla de adultocentrismo, en ese tiempo mucho más. ¿Y por qué les pongo esta pintura? Que si bien no es de la época de Freud, sino como de un siglo anterior, si no me equivoco, esta pintura es del siglo XIX, o sea, por ahí por 1800. eh, Me gustaría que se fijaran en la cara del bebé, que es este niño, que si no me equivoco, el niño Jesús es un cuadro católico. Y eh, ¿por qué se los pongo? Para retratar en el fondo que la infancia está tan olvidada que ni siquiera se tiene una imagen como realista de cómo se ven los niños. Como las representaciones artísticas de los niños son básicamente pequeños adultos o adultos con enanismo, o querubines, como también se le llama, porque no tenían facciones infantiles. O sea, esto uno lo ve y claramente no es como la cara de un niño real, ya, sino como de un adulto en un cuerpo pequeño. Em, ¿Por qué me interesa transmitirle esto? Porque acá también en esta imagen se ve de alguna manera otra visión que tiene que ver con la sexualidad, o sea, con la infantilidad, y que es con respecto a la pureza, ¿ya? Pasa que de alguna manera la infancia, dentro de lo que se comienza a hablar, también queda relegada a un plano muy de lo sagrado, muy de lo puro. Entonces, como en esta representación católica de el niño Jesús. Entonces, eh, todo aquello que está relacionado a la sexualidad también es algo impuro o, o pecaminoso de alguna manera, muy, muy sancionado moralmente. Entonces, que hablar de que los niños tuvieran cierta sexualidad era escandaloso, ¿ya? E implicaba de alguna manera, aunque nosotros actualmente entendemos que no es así, hablar de que los niños ya no eran seres puros o limpios, ¿ya? Como espiritualmente hablando. Em, Otro punto que toca al comienzo del texto tiene que ver con la amnesia infantil. ¿Y qué es la amnesia infantil? Sería algo así como una represión que se origina y que cubre los primeros años de vida. Actualmente se habla que es generalmente como hasta los 4 años y que si nosotros lo pensamos no recordamos nada desde los 4 años hacia atrás y en ese momento se hablaba de los 7 o 8 años, o al menos eso menciona Freud en el texto. Y que tiene que ver con que no se recuerda lo que ocurrió en esos años de primera infancia, y es precisamente en esos primeros años donde hubo celos, hubo amor y hubo otras pasiones. O sea, estamos hablando de una sexualidad no solamente en un sentido como genital, y eso es un punto súper importante de la teoría sexual, de la sexualidad infantil en sí, y es que no estamos hablando de una sexualidad genital y con base reproductiva, que bueno, esto es una de las metas que tiene la sexualidad infantil, sino que estamos hablando de una sexualidad em, de alguna manera igual pura. Me gusta mucho como la forma que tiene de abordarlo Sandor Ferenczi, que es un psicoanalista posterior a Freud, y que él habla de la sexualidad infantil como un periodo donde, claro que hay aspiraciones sexuales, pero estas aspiraciones no van en un ámbito sexual justamente genital, de realmente querer tener relaciones sexuales, sino que van en un plano mucho más de la ternura. eh, y que tiene un texto muy bueno que se llama Confusión de lenguas, confusión de lengua entre el niño y el adulto, una cosa así, que tiene que ver justamente con esto, con cómo el adulto tiende a confundir este mensaje de ternura del niño a través de la sexualidad y se cometen estas situaciones de abuso. Entonces, la amnesia infantil, eh, nos dice Freud, actúa de modo similar a cómo actúa la represión en las histerias. O sea que se reprime esto, se oculta, y dice que la importancia que tiene la amnesia infantil, no solo como no recordar esto porque nos es desagradable, sino que tiene, vendría a ser la responsable de que la sexualidad infantil no se haya investigado como sociedad. ¿Por qué? Porque al final sería un periodo de nuestra vida que está de alguna manera olvidado. Y por tanto, las investigaciones que él realiza parten inicialmente con la observación de sus propios hijos. Entonces, eh, lo voy a ir abordando en la presentación por si acaso como
en los apartados que va presentando el texto. Ya este es el tercer apartado, que tiene que ver con los periodos de latencia en la sexualidad infantil. ¿Qué vendría a ser un periodo de latencia? Eh, Miento, el primer apartado. ¿Qué vendrían a ser los periodos de latencia? Serían momentos dentro de la infancia donde la pulsión sexual queda relegada a un segundo plano. Y me parece súper importante mencionar lo que acá aparece, que es el tema de la formación reactiva y de la sublimación como forma de alguna manera de replegar esta libido, este impulso sexual, eh, para, mm, ¿cómo podría decirse? Eh, para que no salga de esa manera. ¿Y a qué voy? El periodo de latencia de alguna manera es un periodo de inhibición sexual. Ahora bien, las pulsiones sexuales están ahí y de hecho algo que vendría a mencionar después en el texto es que el bebé nace con gérmenes de impulso sexual. Es decir, desde el momento en que nacemos tenemos la potencialidad de sentir satisfacción sexual y el hecho de que no la sintamos no significa que no esté ahí, sino que está de alguna manera inhibida. Esto está acompañado, como menciona en el texto, de la educación, pero como estamos hablando de un periodo, del primer periodo de latencia, eh, decía como entre los 4 o 5 años, no estamos hablando casi siempre hacia el tercer o cuarto año de vida, dice acá en la página 160, estamos hablando de una educación que no tiene que ver con el colegio, sino con una educación moral más de casa. Por otra parte, habla de la formación reactiva y de la sublimación. La formación reactiva y la sublimación más adelante, en Psicoanálisis 2 con Ana Freud, con la hija de Freud, los vamos a tratar como mecanismos de defensa, es decir, formas en las que el yo se defiende de la realidad de ciertas situaciones que son conflictivas o problemáticas para el psiquismo. Entonces, en el caso de la sublimación, tiene que ver con un desvío de la energía de la emoción sexual hacia otros fines. La sublimación, por ejemplo, podría ser llevado a un ejemplo quizás muy burdo, eh, querer tener relaciones, y eso también como, de nuevo siguiendo una lógica quizás muy adultocéntrica, pero querer tener relaciones sexuales, no poder, y evocarte al trabajo, como una forma de desviar esa energía sexual o ese impulso sexual a otro tema que sea, que puede llegar a ser de tu interés y eh, transformarlo de alguna manera, aquellas pulsiones que pueden ser inaceptables, como las pulsiones sexuales, en conductas más aceptables moralmente y socialmente. En el caso de los niños, yo creo que un buen ejemplo de esto tiene que ver con la actividad física que tienen los niños, que los niños son muy activos físicamente, se mueven mucho, son muy inquietos, y esto también podría tener que ver con cierta sublimación de impulso sexual, que no puede desembocar como quisiera. Eh, por otra parte, nos encontramos con la formación reactiva, que es el segundo punto, que dice, dichas emociones sexuales al no poder concretarse, ya que aún no existen las condiciones para cumplir la meta de la satisfacción a través de la genitalidad y de la reproducción, porque si bien en el primer ensayo Freud nunca habla de una sexualidad normal, eh, ni de metas de una sexualidad normal, en este segundo ensayo ya nos comienza a hablar de una vida sexual normal, o de ciertas metas normales, ¿ya? Como metas aspirables, la heteronorma, eh, y de la mano con eso está la reproducción como meta de una sexualidad sana, ¿ya? De ahí que aquellas, eh, aquello denominado perversiones sean precisamente todo lo que se fije en otra meta, eh, en otro lugar de satisfacción que no sea precisamente eh, la reproducción, y que llegue como a la satisfacción sexual sin la genitalidad o sin la reproducción. Entonces, eh, como no se puede realizar esto, como no se puede llevar a cabo el acto sexual, dice que se provocarían sensaciones desagradables, que llevarían por tanto al infante a rechazar o a inhibir esta parte sexual. ¿Por qué? Porque le genera desagrado. Por otra parte, tenemos la exteriorización de la sexualidad como un segundo punto. Quiero aclarar igual que estoy abordando como el punto más central de cada apartado,
y no un punto por punto porque sería demasiado largo y quizás no tan provechoso para usted. La exteriorización de la sexualidad. Como estamos hablando de que la sexualidad existe desde que nosotros nacemos, pero de forma tal que no la podemos ver, acá ya empezamos a hablar de actividades sexuales que sí son observables desde lo externo, ¿ya? Entonces, como primera actividad sexual o como primera exteriorización tenemos el chupeteo, ¿ya? El chupeteo tiene que ver justamente con la succión. Es una actividad que originalmente guarda relación con la nutrición, ¿ya? Y que con el tiempo se va desligando cada vez más del pecho, guiándose también, hace un traspaso de alguna manera del pecho al autoerotismo y que más adelante Freud trata de dar respuesta a esto con introducción al narcisismo cuando habla de ¿cómo se llama esto? Em, el vuelco también de la libido hacia un objeto. Entonces, eh, la succión estaría relacionada con la excitación, estaría relacionada no solamente con la excitación de la cavidad oral, sino también con la excitación de otras zonas del cuerpo, como lo es la piel. Por eso que daría explicación a que cuando los bebés están amamantando o están siendo amamantados, se tocarían otras partes del cuerpo, ¿ya? Y que más adelante sería como el acto de chuparse el dedo, que algunos bebés incluso se agarran una pierna y se la empiezan a chupar, porque es más cómodo, ¿ya? Algo muy relevante que tiene que ver no solamente con el chupeteo, sino a lo largo como de la sexualidad infantil, es que las pulsiones sexuales se apuntalan sobre las pulsiones de autoconservación. ¿Qué quiere decir esto? Que las pulsiones sexuales, eh, bueno, en este momento nos encontramos en el primer dualismo pulsional, como ya se lo he como mencionado en otras ocasiones. Entonces tenemos las pulsiones sexuales versus las pulsiones de autoconservación. Las pulsiones sexuales serían aquel impulso que diría, por ejemplo, querer comer, ¿ya? Pero estoy en una sala de clase, entonces no puedo comer y por tanto la pulsión de autoconservación, ¿qué me diría a mí? Mantengámonos un poquito, calmémonos y después cuando tengamos un break vamos a salir a colacionar. No hay problema con eso. Y acá, ¿qué tenemos? Que en la sexualidad infantil, bueno, y Freud también habla un poco de que están en constante rivalidad las pulsiones sexuales con las pulsiones de autoconservación. ¿Qué nos va a decir Freud? Que las pulsiones se apuntaran, es decir, se posicionan sobre las de autoconservación. Por ejemplo, en el caso del chupeteo, eh, la pulsión de autoconservación tiene que ver con la nutrición, con el alimentarse. ¿Cómo nos alimentamos en primera instancia? A través del pecho materno, a través de la succión. Y por tanto se posiciona ahí no solamente la necesidad de alimentación, sino también el goce y la satisfacción sexual que sentimos a través de la succión y de la alimentación. ¿Ya? Eh, y luego de esto, luego de que nosotros estamos en este periodo de amamantamiento, se podría hablar de que viene la primera pérdida. Ya una de las primeras pérdidas de la vida tiene que ver con el perder el pecho, con el destete. Por eso que les pongo del pecho al autoerotismo, que no es un capítulo que se mencione así dentro del texto, sino que el autoerotismo entra dentro de un subcapítulo de las exteriorizaciones de la sexualidad. ¿Qué pasa? El desarrollo biológico nos va llevando hacia el destete. ¿Por qué el desarrollo biológico? Porque con el surgimiento de los dientes, el niño descubre que la alimentación no se obtiene exclusivamente del pecho, sino que también puede masticar y hacer otras cosas, ya que le permite la alimentación. Es en este momento en que el niño se independiza del mundo porque en lugar de escoger un objeto externo como vendría a ser el pecho, se comienza a elegir a sí mismo. En parte porque le resulta más cómodo y porque también logra satisfacer ya no solo, eh, digamos que de alguna manera ya está satisfecha la pulsión de autoconservación porque el niño se puede seguir alimentando de otras maneras, masticando la comida. Entonces ahora la succión o el chupeteo juega el rol de satisfacción más puramente sexual. Acá tenemos la meta de la sexualidad infantil como el punto 3 o sea, el apartado 3 del ensayo. Y partimos hablando que los caracteres
caracteres de las zonas erógenas. ¿Hay algo que caracteriza de alguna manera la parte como del autoerotismo y de para la redundancia, de la exteriorización de la sexualidad infantil, que tiene que ver con el apuntalamiento de una necesidad, o sea, el apuntalamiento de la sexualidad de la pulsión sexual en una pulsión de autoconservación, el autoerotismo, es decir, el sentir placer o goce, de alguna manera, o satisfacción sexual, como quieran llamarlo ahí, con el propio cuerpo, ¿ya? No con el otro objeto. Y como tercer punto tenemos las zonas erógenas, que en el caso del chupeteo, la zona erógena vendría a ser la cavidad oral, ¿ya? O bucal, que nos permite experimentar esa sensación a través de las mucosas que están en la boca, etc. Y que a lo largo de la vida vamos descubriendo nuevas zonas erógenas, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a hablar de la meta de la sexualidad infantil, que es súper importante, partimos hablando de las zonas erógenas. En primera instancia, la primera zona erógena que nosotros tenemos es la boca, que, como yo les mencionaba, se apuntala la pulsión sexual sobre la de autoconservación, es decir, nos permite sentir satisfacción sexual al mismo tiempo que nos alimentamos. Asimismo, existen otras zonas erógenas, es decir, cuando hablamos de zonas erógenas nos referimos a zonas que, dado eh, su organización biológica, como quieran llamarlo, nos permiten experimentar placer, ¿ya? Eh, y en un intento de seguir experimentando esa satisfacción es que vamos llegando a nuevas zonas erógenas y llegamos finalmente como a las zonas genitales, ¿ya? Eh, es súper importante también entender que esto no se hace de forma consciente, sino más bien como por accidente. Eh, dice acá que eh, dice por acá que el niño en actos como más que tienen que ver con situaciones como cotidianas, comienza a llegar a zonas erógenas de su cuerpo. Y cuando hablamos precisamente de la meta de la sexualidad infantil, retomo un poco lo que les estaba mencionando respecto a lo de las perversiones. Debido a que hay una primacía en la sexualidad infantil del autoerotismo, es que la sexualidad infantil carece de la meta última, que vendría a ser la satisfacción por medio de los genitales, que eh, se coronaría o llegaría a su punto máximo de satisfacción con la reproducción también. He aquí que todo aquello que salga de como de este régimen de genitalidad y de reproducción, y que la persona adulta que llega a la satisfacción sexual exclusivamente de otras maneras, que por ejemplo pueden ser, bueno, ahí también entra la diferenciación entre pulsiones o sea, no entre pulsiones, entre perversiones de objeto y las de fijación, si no me equivoco. Entonces, aquellas personas que estarían en la zona, en la parte de la perfección, serían aquellas que solo disfrutarían o solo llegarían a la satisfacción sexual por medio de estas vías, ¿ya? Y no de las vías convencionales, que vendría a ser como eh, la, la heterosexualidad y la reproducción, y la genitalidad, por supuesto. Es decir, la masturbación, el voyerismo, el exhibicionismo, el sadomasoquismo, que son otras formas como de experimentar la sexualidad. Si se puede acceder exclusivamente a la satisfacción sexual por medio de estas vías y no de la genitalidad y de la heterosexualidad, estaríamos en el caso de una perversión adulta. Por ello que la, la sexualidad infantil recibe el nombre de perversa polimorfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es perversa no en la medida de un sentido moral, no es que sea pervertida, sino que carece de la meta como sexual, de la vida sexual normal. ¿Ya? Y menciona que la meta de la sexualidad no tiene que ver
con la reproducción. Claramente no existen las condiciones para que los niños se reproduzcan. Entonces, y lo menciona acá textualmente, la meta de la pulsión infantil consiste en reproducir la satisfacción mediante la estimulación apropiada de la zona erógena, que de un modo u otro ha escogido. Es decir, la meta de la sexualidad infantil tiene que ver con el autoerotismo y la satisfacción de la pulsión sexual que se ha apuntalado en ciertas zonas erógenas, que no necesariamente son los genitales. Entonces, pasamos al cuarto capítulo, que son las exteriorizaciones sexuales masturbatorias. Acá voy a ahondar en tres puntos. En tres puntos que tienen que ver con la activación de la zona anal, la activación de zonas genitales y las pulsiones parciales. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de la activación de la zona oral, nuevamente nos referimos a esta situación de que las pulsiones sexuales se apuntaran sobre pulsiones de autoconservación. Como yo solo mencioné que esto iba a ser algo que se repetiera, ocurre acá nuevamente. Nosotros tenemos la necesidad biológica de ir al baño, de hacer nuestras necesidades de defecar, y sobre esta necesidad biológica se apuntala una pulsión sexual que tiene que ver con la capacidad de retener o de soltar esfínteres. Lo menciona acá en la página 169 como, como cierto goce que se experimenta en este proceso de aprender a controlar esfínter. De hecho, dice como el... Dice, los niños que sacan partido de de la estimulabilidad erógena de la zona anal se delatan por el hecho de que retienen las heces hasta que la acumulación de estas provoca fuertes contracciones musculares. Dichas contracciones musculares serían lo que generaría placer. De esta manera tienen que producirse sensaciones voluptuosas junto a las dolorosas. Sensaciones voluptuosas, o sea, sensaciones de disfrute, de satisfacción sexual. Acá les puse también como un regalo, porque dice, el contenido de los intestinos en calidad de cuerpo estimulador se comporta respecto a la mucosa sexual sensible, sexualmente sensible como precursor de otro órgano destinado a entrar en acción, solo después de la fase de la infancia. Evidentemente lo trata como una parte de su cuerpo propio, representa el primer regalo. Igual esto tiene una relación un poco con algo histórico que tiene que ver con que los niños en ese momento fijaban en básica y por tanto era mucho más fácil que el niño fuera y le mostrara al papá como mira y se caca. Entonces, pero es verdad que no sé si ustedes tienen hermanos chicos, primos o alguna mamá, papá, y ha experimentado esta situación con su hijo, debe decir, de cuando empiezan a controlar el esfínter, hacen caca y es como, oh, un aplauso porque hizo caca. Entonces después la caca se transforma de alguna manera en un regalo que el niño da al adulto. Que dice como, mira, es caca, y como que te lo va a mostrar y se enorgullece, como, ¿por qué? Porque también es parte como de su propio cuerpo. Y aquí también entra algo importante que tiene que ver con el otro, ya con la presencia del otro en cuanto, como en primera instancia está el pecho, como la posición del otro, de aquel en quien yo recibo cuidado, recibo alimentación, recibo amor. Acá, como a quien yo quiero hacer sentir orgulloso de mí, le doy un regalo, lo quiero, le muestro mi afecto también. Entonces, acá entra en juego el hecho de que la sexualidad no se vive sola, ya, sino que va en relación con un otro. Y no con un otro que necesariamente hoy día conversábamos justamente con la profe de la situación de un otro que erotice. No un otro que erotice en un sentido de como un adulto erotizando el cuerpo de un niño, de sexualizarlo, sino un adulto que brinde cuidado, que brinde amor, la caricia, como no la caricia de índole sexual, sino la caricia de cuidado, de acompañamiento al niño, de brindarle satisfacción a sus necesidades básicas, esas necesidades afectivas básicas también. Entonces, y bueno, acá hay un tema súper interesante con la activación de la zona anal,
que tiene que ver con la retención y la expulsión. Y más adelante van a ver que cuando se habla de que hay cierta fijación en la zona anal, estamos hablando de personas que tendrían un carácter de alguna manera más neurótico, porque tendrían más esta tendencia a retener, a no soltar, a controlar, que es muy neurótica. Ya ustedes que están viendo ahora psiquiatría, empiezan a ver ya más adelante como las estructuras de la personalidad, desde un modelo psicoanalítico, obviamente, y nos encontramos con eso. Entonces, después viene la activación de las zonas genitales como otra exteriorización de la sexualidad. eh, y es que a partir de situaciones cotidianas, como lo son los baños, como lo son las frotaciones, más adelante también mencionar como los juegos con otros niños, y dice que es normal que en los juegos con otros niños, los niños, perdón la redundancia, comiencen a descubrir partes de su cuerpo erotizadas o partes de su cuerpo que tienen la potencialidad de producir placer. Eh, bueno, es a través de este tipo de situaciones más cotidianas que comienzan a darse cuenta de la erotización llegan finalmente a la erotización de los genitales. Y Freud menciona el glande y el clítoris, ¿ya? Entonces no solamente se queda como en el terreno masculino, aunque después se manda, se manda los comentarios propios de su época. Eh, Eh, y entonces los niños, pese a estar en un periodo de latencia, que como ya mencionamos, vendría a ser un periodo de cierta inhibición sexual, comienzan a darse cuenta de un deseo. Ahí sí. Comienzan a sentir un deseo de repetir esta sensación de satisfacción sexual, de placer, de goce. Por último, tenemos las pulsiones parciales, ¿ya? Y es que en la infancia los niños sienten gran interés por prácticas consideradas como perversiones, ya que es lo que yo le mencionaba antes. Eh, Habla del voyerismo, de que tienden a tener un gran interés por ¿cómo se llama esto? Por el mirar los genitales de otro, un exhibicionismo que tiene que ver con que también presentan cierta atracción a mostrar sus genitales, especialmente los varones a mostrar el pene, y cierta tendencia hacia la crueldad, que vendría a ser un poco la perversión del sadomasoquismo, o sea, del sadismo o del masoquismo. Ya cada una tiene como la diferencia como de lo que yo le hago al objeto y lo que el objeto me hace a mí. Em, Y que esta crueldad se manifiesta en el goce que sienten, por ejemplo, en las palmadas, como al recibir palmadas en el poto, lo dice en el texto, o en la crueldad con los animales, con otros seres. Eh, ¿Qué tiene que ver estos tres puntos de alguna manera con la masturbación? Freud habla de que, bueno, esto no solamente nos da cuenta de que la exhibición, o sea, la exteriorización de la sexualidad infantil se da a lo largo de la infancia. eh, Nos relata también que existen tres etapas de la masturbación. Una primera etapa sería la lactancia, posteriormente vendría el florecimiento de la práctica sexual a eso del cuarto año de vida, que también se conectaría un poco con esta parte de la activación de las zonas genitales cuando a través de como casualmente se comienzan a descubrir los genitales y finalmente una tendencia hacia el onanismo, hacia la masturbación, cuando ya entramos en el periodo de la pubertad o la adolescencia. Y acá, bueno, en este apartado, en la página 173, cuando menciona la disposición perverso polimorfa de la sexualidad infantil. De acá me salté un apartado, que es el apartado 5, que tiene que ver con las investigaciones de la sexualidad infantil, porque de alguna manera igual lo toco acá, al menos la parte que me parece como más importante, que es el complejo de castración, la envidia al PEN, y que va de la mano con el complejo de Edipo. Y pasamos al punto 6, que es las fases del desarrollo de la organización sexual o fases de la sexualidad infantil. Las fases de la sexualidad infantil se van a organizar en dos grandes grupos, las fases pregenitales y las genitales, que acá les puse también las de elección de objeto. En las fases pregenitales encontramos la fase oral canibálica y la fase sádico-anal.
fase oral o oral canibalística, aunque creo que el oral canibalística es más propia de Abraham, que es otro psicoanalista, pero se le puede también llamar como fase oral y fase anal. Bueno, en la fase oral, que comprende cerca de hasta los 18 meses de vida aproximadamente, bueno, comprende hasta los 18 meses aproximadamente, que tiene que ver, o sea, finaliza esta fase más o menos cuando comienzan a surgir los dientes y por tanto hay un destete. La zona erógena en la cual se apuntala la pulsión sexual es la cavidad oral, y lleva a la base como la pulsión de autoconservación de la nutrición. Después nos encontramos con la fase sádico-anal, que tiene que ver con que acá la zona erógena en la cual se apuntalan las pulsiones es el ano, ya la cavidad anal o rectal, y la pulsión de autoconservación tiene que ver con la necesidad de defecar o de descargar las heces, la alimentación. Todos comemos y vamos al baño, básicamente. Todos los animales. Por otra parte, en la fase genital nos encontramos con la elección de objeto. Que acá hay un error porque estas dos flechitas no tienen que ir ahí, sino que tienen que ir en la fase fálica. Entonces, voy a modificarlo al tiro para no crear más confusión. Ahí sí. Entonces, en la elección, bueno, y la fase sadiconal comprende más o menos desde los 1 año y medio, 2 años, cuando está terminando la fase oral, hasta como 3, 4 años, que es cuando comienza la fase fálica. La fase fálica se le llama así, fálica viene de falo, justamente como de la parte genital, que es con lo que ya conversábamos, la activación de las zonas genitales, y la fase fálica tiene que ver con, o sea, y en la fase fálica se comienzan a descubrir los genitales. Insisto, quienes han tenido experiencias de convivir con niños se van a dar cuenta de que en esta fase los niños comienzan a tocarse, comienzan a experimentar placer en tocarse y, y cierta curiosidad por los genitales del otro. Luego, a raíz del complejo de Edipo y del complejo de castración, nos vamos a la fase de latencia, que es una fase que comprende cerca desde los 5, 6, 7 años, que es cuando empieza a finalizar la fase fálica, hasta la fase genital, que ya en la fase genital nos encontramos en un periodo como de prepubertad, pubertad, cuando de nuevo priman los genitales y de ahí ya nos quedamos estables como en una fase genital para nuestra vida. La fase de latencia nuevamente sería como una fase de cierta inhibición sexual, ya a lo largo de todos esos años. Entonces, si bien acá en esta parte del texto no se le da tanta profundidad, igual es importante que lo sepan, y que el complejo de Edipo y el complejo de castración, que van de la mano. Bueno, el complejo de Edipo, no sé si le habrá tocado leer en el colegio, a mí me tocó la leyenda como griega de Edipo Rey, que tiene que ver con el amor a la madre, bueno, el incesto, etc. En el complejo de Edipo se habla de que es un proceso fundamental para la estructuración de la personalidad de las personas, ¿ya? La orientación del deseo humano, y aparece el superyo. En Freud hay una frase que es muy recurrente, que la van a escuchar mucho, que es que el superyo es el heredero del complejo de Edipo, es decir, lo que nos queda del complejo de Edipo es justamente el superyo. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, en el complejo de Edipo, que se vivencia de forma distinta en varones que en niñas, nos vamos a ir como por la parte más clásica, que es la del varón, que es justamente como la de Edipo.
o sea, por el nombre de Edipo, del niño que se enamora de su madre, que en el caso de la leyenda o el mito tiene que ver con que él sin saberlo se enamora de su madre, pero bueno, eso es parte de la leyenda. Bueno, aparece la primera elección de objeto. Entonces el niño comienza a tener un objeto sexual que es la madre, ¿ya? Deja de ser el mismo y pasa a ser la madre. En esta elección de objeto surge la figura del padre y se da una relación mm, triádica y surgen los celos. ¿Por qué es importante hablar de celo más que de envidia? Porque la envidia tendría un carácter de una relación diádica. Es decir, eh, envidia sería el caso de que el niño envidiara la relación que hay entre los padres porque están en un goce constante, que es algo que después explica Melanie Klein en su teoría, y que yo me veo excluido de ese goce, entonces siento envidia hacia esa relación como diática, como la figura parental, como ambos padres. En este caso existe una relación de celos y de rivalidad directamente con el padre, y hay una triangulación entre el amor del niño hacia la madre y el odio del niño hacia el padre y el amor del padre hacia la madre, justamente. Es súper importante entender que eh, la sexualidad infantil tiene una gran parte que es la parte fantasmática, es decir, la parte como de la fantasía de la sexualidad infantil. El niño, eh, al ver al padre como un rival, even- eventualmente se encuentra con la diferencia genital, ¿ya? Y por eso que les pongo el acceso a la genitalidad. Te está dando que dar. Bueno, el niño da cuenta de que a la madre, o ya sea como generalmente ocurre con la madre, que ven que la mamá se está bañando, etcétera, pero si no con una compañerita, con una hermana, por ejemplo, da cuenta de que no todos tienen pene. Y esto no lo entiende como, oh, es distinto a mí, sino como a ella se lo arrebataron, la castraron. Y aquí entra el complejo de castración, que el complejo de castración básicamente tiene que ver con el miedo a ser castrado, es decir, a que se le corte el pene, que se le quite el pene. Entonces, el niño, ¿por qué van tan estrechamente como, por qué van integradas? El niño, al descubrir que las mujeres adultas no poseen pene, creen que este fue arrebatado, es decir, que fue castrado. Y por tanto, teme a él mismo ser castrado por desear a la mujer del padre. Es decir, teme que el padre, en esta posición de rival, con mayor poder que yo, me castre. Y ahí eh, se instaura la primera prohibición, que es el incesto. ¿Ya? La primera prohibición de amor. Yo no puedo amar a mi madre, yo no puedo amar a mi padre. ¿Por qué? Porque existe el incesto. Y ahí el niño, eh, cuando el niño más enamorado está en el momento en el que el niño más enamorado está de la madre, es cuando más miedo tiene de ser castrado. Se conduce de forma distinta en niño y en niña, y en el caso del niño, tiene su resolución en una renuncia que se le llama renuncia narcisista. ¿Por qué? Porque finalmente el niño decide renunciar al amor de la madre y priorizar su genitalidad. Es decir, prefiere mantenerse con pene antes que seguir amando a la madre y que se lo corte. En el caso de las niñas se habla de que tienen un super yo menos sádico porque en el caso de las niñas se resuelve de manera distinta y el complejo de Edipo o sea, complejo de castración se resuelve cuando se abre el complejo de Edipo y por tanto la mujer queda eternamente amando al padre y buscando la figura paterna en distintas situaciones, como vendría a ser en las parejas y finalmente también en tener un hijo varón que en el fondo representa esta figura masculina del padre. Espero se haya entendido. Y finalmente pasamos a lo que son las fuentes de la sexualidad infantil, que Freud menciona muchísimas fuentes de la sexualidad infantil. Eh, y bueno, vamos con la primera, que es la satisfacción a raíz de otros procesos orgánicos. Como ya se lo mencioné, eh, parte o gran parte del descubrimiento de nuevas zonas erógenas o de excitación se debe a situaciones cotidianas que van acompañadas de procesos biológicos, propios como lo son la alimentación o la necesidad de defecar o de miccionar. Porque, por ejemplo, en el descubrimiento de las zonas genitales, ahí él menciona la micción, que la micción es el orinar, básicamente.
y que en el caso del hombre se descubre a través del glande y dice que en el caso de las mujeres a través del clítoris, pero actualmente sabemos que nosotras no orinamos por el clítoris, sino que tenemos nuestra como uretra propia. Y también mencioné la actividad muscular. Bueno, también habla de cierta actividad mecánica, pero que va un poco en la línea también de la excitaciones mecánicas, perdón, que va en la línea también de la actividad muscular que posee el niño. Como ya les mencionaba, los niños tienden a llevar una vida muy intensa muscularmente hablando, son inquietos, se mueven mucho, y es precisamente a través de este movimiento y de este juego, de esta actividad física que empiezan a llevar con pares, que pueden descubrir zonas erógenas, ¿ya? Y finalmente tenemos vías de influencia recíproca. Y acá yo creo que en parte lo destacable de, de hablar tiene que ver con, bueno, con algo que menciona acá como los procesos afectivos, y con bueno, la influencia recíproca en el sentido de que estoy buscando una cita. Acá. Vaya un ejemplo, si el hecho de ser la zona de los labios patrimonio común de las dos funciones que es el fundamento por el cual la nutrición genera una satisfacción sexual, ese mismo factor nos permite comprender que la nutrición sufre perturbaciones cuando son perturbadas las funciones erógenas de la zona común. La influencia recíproca tanto de eh, en parte la presencia de un otro, como yo le mencionaba, como el otro en un rol de cuidador o de brindar alimentación, y la influencia recíproca que tienen las zonas erógenas con las zonas como eh, bueno, acá habla de patrimonio común, como la zona erógena que también al mismo tiempo puede ser una zona de alimentación. Y esto básicamente, y bueno, esa fue la cápsula de hoy día.